Hola, vamos a realizar la configuración de OSPF para IPv4. Acá están las instrucciones. Entonces, el primer punto es asignar IPv4 en toda la red, incluyendo la loopback 30 del ejemplo. Partimos entonces por el PC, desktop, IP, y no consiste solamente en asignar las IP que están ahí descritas, teniendo la precaución de modificar la máscara 21 en este caso, y la dirección de la puerta de enlace. Eh, no tenemos un servidor DNS en esta red de demostración, por ende queda así en cero. Vamos al otro PC. .2 .20.9.254 con máscara 23. No olvidar modificar la máscara a 23 en este caso. Y la dirección del gateway. Listo. S2. Es otra red con máscara 20. Detecta máscara 8 porque es una clase A. Ahí está la máscara 20. Dirección del gateway. Listo. PC3. Otra red. Clase C. Casi pongo el número equivocado. 126. Y acá la máscara 25. Ahí tenemos 24. Entonces falta un bit. Y el primer bit es 128. Ahí está el gateway. Y el PC4 finalmente 190. Hay que modificar la máscara. En esta red era máscara 25, acá es máscara 26, o sea, 128 más 64, es decir, 192. Y el gateway acá es 20129. Perfecto. Entonces ya hemos cumplido con la primera parte de asignar IPv4 a los PC. Ahora falta a los routers. Esta parte es fundamental, pero la quise agregar para aquel estudiante que esté recién iniciando en temas de networking. Ahí entramos a modo configuración global. Vamos al modo interfase. En este caso vamos a configurar la Gigabit Ethernet 00 con comando abreviado. La vamos a encender o activar con el comando no shutdown. Ahí se puede visualizar que cambió. Y asignamos la IP con el comando IP address o IP add. Y en este caso la IP está puesta acá en la topología. En otras oportunidades puede estar en una tabla de direccionamiento IP, pero es más rápido así para el efecto de la demostración. Máscara 21. Ahí está. Vamos a la giga 1. Nos vamos a encender y vamos a asignar la IP. ¿Está? Con máscara 23. Ahí está la máscara 23. Y la serial 0.
Vamos a encenderla. No se va a observar el enlace en verde hasta que el otro extremo, en el otro router, la activemos. Asignamos la IP. Máscara 30. Ahí hay 8. Hay 16. Hay 24. Y ahí están los 30. Listo. Ya tenemos la IP en el router Coyahuasi en este ejemplo. Coyahuasi. Ahí está el nombre. Vamos al router Los Pelambres. Ahí está en modo configuración global y vamos a partir por la serial 1, serial 001. Usted puede partir por cualquiera. La vamos a activar y ahora sí, como ambos extremos van a estar encendidos, ahí va a levantarse el enlace. ¿Vale? Ahí lo indica por comando, por mensaje de SNMP, Simple Network Management Protocol en el router. Ahí está. Y ahora vamos a asignar la IP. Con máscara 30. Ok, ya tenemos esa asignada. Vamos a la giga 00. La encendemos o activamos con Nochut y asignamos la IP con IP address o IP ADD. Máscara 20. Listo, ahí está la IP. Faltaría la serial 0. Vamos a activar y vamos a asignar la IP. Me la moví un poco para que se vea mejor. Máscara 30. Listo, ahí está las tres interfaces del router Los Pelambres. Y finalmente, router El Teniente. Que sería, vamos a partir por la serial 01, serial 001. Ahora vamos a activar y se activa el enlace. Correcto. Asignamos la IP. Máscara 30. Acá falta un número y unos puntos. 17220. Estoy en la serial 1, 2010, 134. Entonces acá faltó un 10. Y acá faltó un punto. Ahí sí. Perfecto. Vamos a la interfaz Giga 00. La activamos también. Entonces, si se dan cuenta, siempre es la misma mecánica para todas las interfaces. Ingresar a la interfaz, activarla y asignar la IP. Esto es asignarlo porque los valores ya a nosotros fueron entregados los valores. No tuvimos que calcular ni subredes ni VLSM. Es mucho más fácil para el estudiante. Con máscara 25, estamos en la giga 0, 8, 16, 24, falta un bit. Ahí está el bit que falta, 128. La giga 1 ahora, la activamos
Asignamos IP. En este caso, la máscara es 26. Entonces se le agregan 64. 128 más 64 son 192. Y la IP es 129. Perfecto. Nos faltaría la interfaz loopback 30. Voy a escribir el nombre completo. O LO30 es lo mismo. Se activa inmediatamente, pero si usted pone no shutdown no, no hay ningún problema, no causa ningún efecto porque bien, al crearla se activa por defecto. Ahora sí, hay que asignar la IP con máscara 30 en este caso. Podría haber sido perfectamente 32, pero vamos a obedecer lo que dice ahí. Ahí está la máscara 30. ¿Qué más? Tenemos todas las interfaces listas. Entonces ya hemos cumplido con la primera parte de punto 1, asignar IPv4 a toda la red. Para hacer pruebas de conectividad, localmente sí resultaría, pero de un PC a otro de manera remoto, saltándose un router, no resulta porque no hay enrutamiento. Entonces, solo para mostrar de aquí a acá, que es otra red, no debería haber funcionar porque no hay enrutamiento. Verificamos la tabla de enrutamiento, no lo pide, solamente la actividad no lo pide solo para demo. Tiene solamente las redes directamente conectadas, las dos redes LAN y la serial. Bueno, vamos a configurar ahora el router Collahuasi para OSPF. Vamos a modo configuración global y acá para habilitar el enrutamiento OSPF, ustedes bien saben que el comando es router OSPF y el número de o ID de proceso. Ese es un número de importancia local, puede ser distinta en cada router de la red y es un número que va entre el 1 y el 65.535. En este caso nos pidieron el 2026. Ese es el ID de proceso de OCPF. Ahí ingresamos al modo de configuración del enrutamiento, OCPF en este caso. Nos dice ID de proceso, ya lo hicimos, ID de router. Vamos al ID de router con el comando router ID. Ahí está. El router ID es importante porque nos sirve para identificar de dónde vienen la adyacencia o las actualizaciones. Además, en redes con multiacceso o con broadcast, sirve para elegir el router que va a ser designado de la red, encargado de enviar las actualizaciones en multicast a todos los routers de área y también para comunicar los cambios en topología a los demás routers. Eh, el primer parámetro que considera OCPF para la elección del router designado es aquel que tenga el router ID mayor. Si el administrador, como en este caso, en caso contrario, no hubiese puesto un router ID, el OCPF va a buscar la IP mayor de cualquier loopback para designarlo como router designado. En el caso que no tenga router ID, cualquier router de la red, y tampoco tenga una loopback, el algoritmo va a elegir a la IP mayor de cualquier interfaz de todos los routers de la red. El que tenga la IP mayor va a ser elegido como router designado. Y el que tenga la segunda prioridad va a ser router designado de respaldo. En caso que falle el DR o router designado, el router designado de respaldo asume la función. Vamos a declarar las redes con wildcard mask. Las redes, atento a esta forma. Esta es la forma tradicional de declarando las redes directamente conectadas con el comando network. Vamos a partir por esa red 172.20.0.0, la red a la que pertenece
todos estos equipos que podrían estar acá, a la 00. Esa no es la red, esa es la dirección de la interfaz. Con Wildcard Mask, vamos a explicar inmediatamente, para obtener la Wildcard Mask, se toma primero la máscara o el prefijo 32, que es igual a 255.255.255, y a eso se le resta la máscara que nos está indicando, que es 21. En este caso es 255.255, ahí tenemos 16, 248, ahí están los 25 y ahí 0. Entonces la wildcard más va a ser la diferencia. 255 menos 255, 0. Punto. 255 menos 255, 0. 255 menos 248, 7. 255 menos 0, 255. Esa es la forma que nosotros hemos visto en, en clases principalmente y en todas las presentaciones o formas de configurar OSPF. Así se obtiene la wildcard mask o comodín que viene ahora. Entonces va a ser 0.0.7.255 y como es una red de área simple o backbone, se asigna con área 0. Es área única. Ya tenemos lista esa red. Vamos a la siguiente red. Entonces, el comando lo vamos a repetir. Vamos a ir cambiando la red. Acá es 9. Estamos agregando esa red ahora. Con máscara 23. O sea, termina en 254 el tercer octeto. Por ende, aquí es 1. Si no me creen, vamos a hacer la demostración por última vez. Y en este caso la máscara es 23. Ahora sí que va a quedar clarísimo. Aquí la máscara 23 es 254.0. Entonces la wildcard mask va a ser igual 0.0. Y la pregunta es 255 menos 254 es 1. 255 menos 0, 255. Perfecto. Así se va realizando, ¿vale? Nosotros lo vamos a ir haciendo después de manera mental. Aquí estamos. Entonces habíamos dicho la 9.0 y ahora acá es máscara 23, es 1.255. Ya lo habíamos descubierto, pero ahí yo quise explicar de dónde venía ese 1.255. Y nos faltaría la última, esa red, que es máscara 30, por ende acá sería 0.3. Y la red es 10. ¿A qué red pertenece? A la red 128. Ahí sí. Ahí estaríamos definiendo las redes que están directamente conectadas de manera local. Siempre en enrutamiento dinámico no se agregan las redes de los demás routers, sino que solo las redes directamente conectadas. O sea, esas 3 redes. 1, 2 y 3, la que comparte con el router Los Pelambres. Sigamos. No enviar actualización en enrutamiento por interfaces que no sea necesario. Entonces, ese comando es passive interface. Vamos a ocupar este comando passive interface. No quiero ocupar el tabulador, pero ustedes obviamente pueden ocupar el tabulador para completar los comandos. Passive interface, voy a ocupar este comando por defecto
passive interface default y no passive. Interfase serial 0/0. O sea, por defecto vamos a dejar todas las interfaces pasivas para no enviar información de enrutamiento por la giga 0, por ejemplo, porque no es necesario, porque no hay un router de OCPF que reciba. En cambio, por la serial 0 sí hay un router OCPF que la reciba. Entonces, no puede quedar pasiva, tiene que quedar no pasiva o activa. Entonces, por defecto, acá dejamos todas pasivas y vamos a dejar activa solamente la que corresponda a que quede activa, que en este caso es la serial 00. Listo. Y ahora nos pide que peguemos en un Word, por ejemplo, la evidencia de todas nuestras configuraciones. Entonces, con imprimir pantalla, por ejemplo, nosotros podríamos acá pegar las configuraciones que hicimos, ¿vale? Y en un Word. Y la del enrutamiento también. O sea, la de la interfase también la podríamos capturar y pegar. Ahora vamos a ir al router Los Pelambres. Que hay que hacer ID de proceso 20.000 con ID de router 2020. Entonces vamos a habilitar el herramienta CPF, router CPF y el ID de proceso en este caso es 20.000. Y el router ID es 20.20.20.20. Listo, ¿qué más? Nos pide declarar la dirección IP de las interfaces con wildcard más y en área 0. No nos pide la red, nos pide la IP de las interfaces. Entonces vamos a corrernos para acá y vamos a aplicar el comando network para declarar la IP de las interfaces. Vamos a partir por esa. Y acá no se pone la wildcard más con el cálculo que yo les enseñé acá, sino que se ocupa la wildcard más quad 0. Eso quiere decir que tiene que ser esa IP, el origen de la actualización. ¿Ya? Vamos a publicar. Al ser 0, significa que el primer octeto tiene que ser sí o sí 172, porque el 0 indica que tiene que haber coincidencia. El segundo 0 quiere decir que en el segundo octeto sí o sí tiene que ser un 20. Por otro lado, en el tercer octeto está en 0, entonces tiene que ser sí o sí el número 10. Y en el cuarto octeto la wildcard más también está en 0, indica que el cuarto octeto tiene que ser sí o sí y solo sí el 130. En cambio, con la otra wildcard más que configuramos acá, acá está toda una red. No es solo una IP, sino que está declarado la red completa. Esa es la diferencia, para que ustedes la observen. A ver, para que vean la diferencia. Acá se pone la IP de la interfaz y acá se asigna la dirección de la red con su wildcard más completa. Acá es como una wildcard más específica de la IP. Listo. Vamos a esperar un ratito. Ahí está. Eso estaba esperando. Se demora un par de segundos porque como teníamos configurado los CPF en Coyahuasi y ahora habilitamos la serial 001 en los pelambres, fíjense que el protocolo simple de administración de red SNMP eh, envió un mensaje descubierto por el protocolo SPF tipo 5, que es una información de una nueva adyacencia en el proceso 20.000, que es los pelambres, con el vecino 10.10.10. Ahí alcanzó una nueva adyacencia con ese vecino. ¿Por dónde alcanza ese vecino? Por mi serial 001, o sea, por ahí. Los pelambres alcanza a esta red. Entonces, la adyacencia está en estado full y la carga ya está hecha, lo cual es una excelente noticia. Quise esperar ese tiempo para que ustedes vieran que está funcionando
esta configuración. Recién declaramos o publicamos esa red, nos falta las dos siguientes. Vamos por ellas. Network 120, 120.0.1, porque es con la IP de la interfaz. Insisto, estamos en esta parte y el requerimiento es por la interfaz. ¿Ya? Esa es la segunda forma de realizarlo. Y esa, estamos agregando esa IP de esa interfaz. Y acá también con wildcard más quad 0 en área 0. Y nos falta la 133. Vamos a escribirla así. Tiene que ser sí o sí la IP 172.20.10.133. Eso indica que debe haber coincidencia completa de cada octeto. Listo. Ahí ya tenemos listo el router Los Pelambres. Con respecto a las redes, ¿qué nos falta? No enviar actualización en enrutamiento por interfaces que no sea necesario. Entonces, otra vez, lo vamos a hacer de la forma que típica, que va a ser Passive Interface, la giga 0. No vamos a dejar Passive por default porque en este caso la que no corresponde es la giga 0, es menos. Es menor la cantidad que hay que dejar Passive, entonces la vamos a dejar solo esa. La otra la van a quedar activa automáticamente. Passive Interface giga 0, 0. A diferencia de este caso, que yo dejé Passive Interfaz por default y activé la serial 0. A ver, vamos a ver para que se entienda. Coyehuasi. ¿Se fija? No es lo mismo. Acá dejé todas las interfaces pasivas por defecto, que no envían actualizaciones, salvo la serial 0. ¿Por qué la serial 0? Porque la serial 0 es la que tiene comunicación con los demás routers. Así que no puede quedar pasiva la que tiene comunicación con los demás routers. Todas las demás, por defecto, están pasivas. A diferencia del router Los Pelambres, que dejé solamente pasiva la giga 0, pero todas las demás están activas. O sea, sí se puede enviar información. Entonces, esas son las dos opciones principales que tenemos para configurar el enrutamiento OCPF, dejando las interfaces seguras con comando Passive Interface. ¿Qué nos falta? También acá podríamos capturar pantalla de las configuraciones y pegarla en un documento tipo informe. Eh, Vamos al teniente. Creo que no nos falta nada más por acá. Vamos al teniente. Después, si hay que revisar errores, hacer troubleshooting, solución de problemas. Y eso es una buena práctica para ir solucionando errores de configuración porque vamos trabajando muy rápido o por error de digitación o porque algo se nos olvidó. Eso se hace al final. Ok, entonces vamos a cumplir con el router el teniente. Primero dice crear una ruta estática por defecto hacia loopback 30. Ok, vamos a esa loopback 30. Una ruta por defecto con el comando iproute. Ese es el comando para crear la ruta estática. Y cualquier IP de destino con cualquier máscara, si no está en tu tabla de enrutamiento, sácala por la loopback 30. Ahí está. Dice una ruta por defecto sin un gateway, si no es una conexión punto a punto, podría impactar el rendimiento. En este caso, esa advertencia no es, no es, no significa algún problema para nosotros porque esa loopback va a simular internet, o sea, como si fuera una conexión punto a punto. No es una falla, sino que solamente es una advertencia. ¿Qué más dice? Bueno, ahí creamos la ruta estática por defecto hacia la loopback 0. Ahora vamos a configurar OCPF con ID de proceso 30.000. Router OSPF
30.000. Ahí estamos. Estamos en el modo de configuración de los CPF, del enrutamiento. Por eso dice router y el ID de router. Con el comando router-id va a ser 30.30.30.30. Si fuese una red con broadcast, el router, el teniente sería elegido como router designado de OCPF, el encargado de hacer todos los cálculos, las modificaciones, los cambios en la topología y ahí publicarla a los demás routers de la red. Ese es el router designado. Estas son, como son conexiones punto a punto, no hay elección de router designado. Y también en las otras redes hay el que tenga la mayor prioridad o mayor IP o mayor router ID va a ser elegido como router de respaldo, un BDR, ya un backup. En caso que falle el router designado, toda la función la asume el router designado de respaldo, BDR. Declarar OCPF en las interfaces en área 0. Ya, vamos a salir de acá y hay que entrar a las interfaces. Acá no se ocupa el comando network. Entonces hay que entrar a la interfase. Sería el 01, por ejemplo. Y acá el comando para habilitar dentro de la interfase es IP o SPF, el ID de proceso, que es 30.000 en este caso, y el área. Listo, ahí lo tomo sin ningún problema. Voy a esperar un ratito a ver si es que se forma la adyacencia. Ahí está, la adyacencia está hecha, muy bien. Dice que el proceso 3000, el proceso que está en el router del teniente, encontró un vecino que tiene el ID 202020, que es el router Los Pelambres. Ahí está, con ese. ¿Y por dónde lo alcanza? Por la serial 001 y está en estado full. ¿Ya? Así la adyacencia ya está hecha. Eso es un buen mensaje, no es un error, es la mejor noticia que podemos recibir, que la red ya está eh, reconociendo a los vecinos. O sea, ya está funcionando CPF, que lo vamos a revisar en un ratito más. Nos faltan las demás interfaces porque solamente configuramos la serial 1, nos falta la giga 1, perdón, la giga 0, ahí estoy viendo, la giga 0 y la giga 1. La loopback no se agrega en este caso ni por el comando network ni por interfaces porque esa es la red hacia internet. Estamos simulando una red hacia internet, entonces no debemos mandar actualizaciones de nuestra red interna de OCPF al mundo. Sería una falta enorme en la seguridad de nuestra organización. Por eso se configuran solamente las redes propias, no la de internet, jamás. Para eso creo la ruta por defecto. Entonces ahí se refuerza el concepto de seguridad y del enrutamiento por defecto. Vamos a la otra interfase. Giga 0, SLAT 0, que no se me olvide. Y también la habilitamos para OCPF en el mismo ID de proceso y área 0. Y me falta la giga 1. Y de la misma manera, listo. ¿Qué más? Estamos acá en el teniente. No enviar actualizaciones en enrutamiento por interfase que no sea necesario. Entonces el comando es passive interface. Entonces aquí podríamos ocupar, acá nos conviene el default porque tenemos una, dos, tres interfaces que no se deben enviar versus una que sí. Vamos a ocupar el passive interface default. Estoy en la interfase, por eso no estaba tomando el comando. Hacemos un exit y vamos al enrutamiento. Ahí está. Ahora sí, passive interface, default. Acá uno tiene que ocupar la opción que más le conviene. Dejamos todas por defecto. Ahí se va a perder la adyacencia, pero debería activarse una vez que nosotros dejemos no pasiva la serial 0. Vamos a ver. No, no pasiva interface, serial 0, el lat 0, el latch 1.
porque con ese comando dejamos todas pasivas. Ahora, excepto la serial 001. Vamos a ver si que vuelve a tomar la adyacencia. Ahí la tomo. Perfecto. Está saliendo todo de mil maravillas, como dicen en la tele. O antiguamente. Vamos a ver. Ya. Dice propagar la ruta por defecto hacia los demás routers. Pero antes de eso, voy a revisar cómo está la tabla de enrutamiento. No lo dice las instrucciones, pero como yo soy un técnico profesional de networking o ingeniero, voy a ver cómo está la configuración de de la tabla de enrutamiento hasta el momento o la base de datos de forwarding que se conoce en OSPF y el comando para ver la tabla de enrutamiento o la base de datos de OCPF de reenvío, el comando es show IP route, el mismo que ocupamos siempre. Ya, entonces acá tiene redes directamente conectadas por OCPF, todavía no conoce ninguna. Vamos a ver acá qué hay. Acá ya tiene las redes del router el teniente y también tiene las redes remotas del router Coyahuasi. Está perfecto hasta el momento. Y en Coyahuasi, de la misma manera, también tiene la red de los pelambres. Esa también es de los pelambres, la serial. Y estas son las dos IP o las dos redes del router el teniente. Ahí muestra, por ejemplo, para llegar a esa voy a analizar. La letra O indica que se aprendió por OSPF, el protocolo que estamos analizando. La red 192.168.20.025, estamos en este router y está llegando a esta red. La distancia administrativa de OCPF es 110. El costo es 129. ¿Por qué? Porque la métrica de OCPF es el costo de los diferentes anchos de banda que hay para llegar al destino. Esta conexión serial, la primera tiene un valor de 64. Ese es el costo. Entonces, 64 más 64 es 128. Y la interfaz giga tiene un costo de 1. 64, 64 y 1, eso suma 129. Vía o la IP del próximo salto, la 10130, ahí está. Este router, para llegar a esta red, tiene que pasar por la IP 172.20.10.130. Todo, todo calza y todo está perfecto. El tiempo en funcionamiento y por qué interfaz propia del router Coyahuasi alcanza esa red por la serial 00. Entonces eso quería recalcar antes de continuar con el siguiente comando. Vamos a hacer una prueba primero de conectividad mandando una PDU a una red remota. Ahí está exitoso. Y vamos a enviar otra PDU. También está exitoso. Voy a revisar la tabla de enrutamiento acá nuevamente. Y acá pueden ver que ahora sí, fíjense que hace un rato, sí estaba viendo la tabla UACPF hace rato ya que estaba funcionando. Yo no la había visto acá. Eh, Vamos a ver cuáles son esas. Esas son las del router eh, Coyahuasi, el primero de la izquierda, ¿verdad? Esa, Coyahuasi, que están subneteadas. Hay dos subneteadas y ahí está la otra. O sea, esa y esta es la que estoy indicando. También por OCPF, la 172.20.128, que es la que está entre los dos primeros routers. Y después tenemos, ¿cuál más?
La 132. La 132. Ah, que está directamente conectada a la 132. Y la 128 es la que estaba diciendo que es esta red. O sea, me faltaría la 120. Déjenme ver dónde está la 120. La marcó acá arriba. Fíjense que para llegar a la 120 la distancia administrativa se mantiene obviamente, que es por defecto, y el costo es de 65. O sea, de estas redes, para llegar a esta red, tiene el costo de 64 más 1, 65. Para llegar a la 8.0 va a tener otro costo. Para llegar a la 8.0, 129. ¿Se fijan? 64 más 64 más 1, 129. ¿Y por dónde van a salir? Por la 133. Ahí está, 133. O la serial 001 de el teniente. Entonces, así se interpreta la tabla de enrutamiento. Ustedes tienen que manejar la información que indica la tabla de enrutamiento, porque es primordial para hacer diagnóstico de falla en las empresas. Acá tiene una ruta estática, o sea, acá este PC podría ser ping o tener salida hacia la loopback 1. Vamos a comprobar con el comando ping. La loopback 1 simula internet. 1, tenemos salida. En el PC4 también. ¿Ven? Pero en este PC, que está en una red remota, y vemos la ruta, la tabla de enrutamiento, no sabe cómo llegar a la 200. Si ustedes revisan cada una de las entradas en la tabla de enrutamiento, eh, no sabe cómo llegar a la 200. Acá sí sabe, pero profe, no tiene una 200. Sí, porque la tiene local, la tiene directamente conectada. ¿Ya? Y además tiene una ruta estática por defecto. Así que esta parte no tiene ningún problema para llegar a Internet. ¿Ya? Eh, pero acá no. Vamos a comprobar, porque está en una red remota. Entonces, ping 200.200.200.1, destino de host inalcanzable. Request sign out. ¿Ok? No hay. Y por acá, veamos por acá. Ping 200.200.200.1. Menos. Está más lejos aún, no sabe cómo llegar a Internet. Entonces, ese es el punto que está abajo, propagar una ruta por defecto hacia los demás routers, que quiere decir que esta red tiene una salida a Internet y los otros dos routers no saben que hay una salida a Internet. Entonces, la manera de OCPF de aprender un camino hacia Internet por medio del router del teniente, el comando es el siguiente. Default Information Original. Default Information Originate. ¿Ya? Y este comando, ¿qué hace? OCPF le indica al router Los Pelambres que tiene una ruta estática por defecto hacia Internet. Y Los Pelambres, en aguas abajo, digámoslo así, le va a enseñar a Coyahuasi que él sabe que tiene una ruta externa que se la enseñó el teniente para salir a Internet o un camino para aquellos paquetes que no sepan dónde enviarlos. Vamos a revisar qué cambió acá. Dice more barra poseadora y ahí está. OCPF E2. Entonces, yo la busco por acá, una que diga OSPF E2. Ahí está. Es una ruta tipo externa. 2. ¿Ya? Así que ahora, como ya se la publicó, la distribuyó al router,
al router Los Pelambres, ahora este equipo sí podría, repito el comando, sí podría tener salida hacia Internet, lo cual queda demostrado. Vamos a revisar el router Coyahuasi para que vean la diferencia con el comando Default Information Originate. No tenía una ruta estática por defecto. No la tiene configurada. More indica que tiene más. Y ahí apareció la ruta estática por defecto, pero con OCPF se la enseñó, External 2. O sea, el router del teniente la fue distribuyendo a través de OCPF hasta llegar al router Coyahuasi. Entonces, perfecto. Por ejemplo, el PC, no me acuerdo en cuál hice el ping 200.200.200.1. Ahora sí debería tener conectividad y por si las dudas, aquí lo había hecho. Ahora sí tiene conectividad de extremo a extremo, lo cual estaríamos muy felices porque hasta el punto 4 se ha cumplido a perfección el desafío. Vamos a guardar. Estamos casi listos. Avance 1. Ahí está, enrutamiento acá. Ahora nos pide en el punto 5 modificar el tiempo de saludo, tiempo hello, a 7 segundos solo entre Coyahuasi y Los Pelambres. Como ya tenemos funcionando la red, ahora solamente comandos para hacer ciertas mejoras, por ejemplo, el tiempo de saludos, que es modificable, y el ancho de banda de una conexión acá, por ejemplo, entre Los Pelambres y el teniente. Vamos a ver eso. Vamos a los tiempos hello entre el router Coyahuasi y el router Los Pelambres. Me piden un tiempo de saludo hello de 7 segundos. ¿Cómo se hace eso? En ambos extremos de los routers, Coyahuasi en su serial 0 y en Los Pelambres en la serial 1. Vamos acá. Los tiempos tienen que ser exactamente para que haya adyacencia, así que en algún momento se va a perder la adyacencia y después se va a restablecer. Ya, IP OSPF Hello Interval. Acá vamos a ver cuánto es el tiempo o el rango. Ahí están los tiempos en segundos. No conviene darles tanto tiempo. Yo en este caso pedí 7 segundos. Ok, lo dejo en 7 segundos. Y acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a la serial 001 y el mismo comando. 7, tiene que ser los mismos tiempos. Vamos a ver si se mantiene la conectividad. Perfecto. No hay ningún problema hasta el momento. Y lo otro que nos pidió es modificar el ancho de banda entre los pelambres, o sea, acá, los pelambres y el teniente. Va a modificar ese ancho de banda. Vamos a la interfaz serial 00, esa, y vamos a modificar el ancho de banda en kilobits. ¿Cuánto nos piden? 4 megas. Entonces, en kilobits tiene que ser 4096. Acuérdense que los 24 bits restantes no son 1000 solo, sino que son 1024. Ok, estamos. Y acá en la serial 1, bandwidth 4096. Vamos a guardar los cambios. Vamos a probar conectividad. Perfecto.
no ha perdido nada de conectividad, incluso está un poquito más rápida, porque aumentamos el ancho de banda. Perfecto. Ahora nos queda mostrar la base de datos adyacencia a los routers Collahuasi. Vamos a hacer eso. También eso se debería capturar pantalla. Ahí guardé la configuración y para mostrar la base de datos de adyacencia en la que me solicitan, el comando es show IP OSPF neighbor. Ya, y este router, el Collahuasi, tiene de vecino un router que tiene ID 202020, que el estado de OSPF es full, el tiempo de DEAD, que es 4 veces el tiempo de saludo, y la IP del próximo salto y por la interfaz. Ok, vamos ahora al octavo punto, mostrar la base de datos topología de los routers los pelambres. Vamos a guardar los cambios y el comando para mostrar la base de datos de topología es show IP OSPF database. Vamos a ver qué otras opciones tiene. Ya pusimos el de neighbor para ver la lista de vecinos, pero ahora nos pide la base de datos completa. ¿Ya? Entonces, si usted no se acuerda, símbolo de interrogación, el router te da las opciones. Fíjense que tiene para llegar a, para el ID de los link, para el router que publica, la edad de esos paquetes a esa red, el número de secuencia, el chequeo de error, el enlace, y también nos muestra que tiene una ruta hacia una ruta por defecto a través del router que la advierte, que es el router, eh, el teniente en este caso, el que tiene el 303030. Esa es la base de datos de topología. ¿Ya? Los enlaces, ¿quién le advirtió esas redes? ¿A cuántas redes puede llegar? Y finalmente, vamos a ver los vecinos. Nos vimos los vecinos. Vamos a poner show IPOCPF. No lo pide, pero si nosotros lo aprendimos, ocupémoslo. Entonces, en este caso tiene un vecino 30 que lo ve por la serial 0 y tiene un vecino 10, 10, 10, 10 por la serial 1. Entonces, ahí está perfecto. Y la IP del próximo salto. Así que es información muy, muy interesante. Y nos pide como última cosa la base de datos de reenvío, que ya la habíamos visto con el comando show IP route. Show IP route. Ahí está. Perfecto. Si ustedes se fijan, las las tablas de enrutamiento, en cada router no es igual, pero tiene que tener información coherente entre ellas. Vamos a compararlas. Tienen que ver todas las redes. Si usted tiene paciencia, va a ver que todas están incluidas. Sin embargo, cambian algunas, por ejemplo acá, esas dos que están ahí, fíjense, esas dos que están acá, los pelambres, están directamente conectadas ahí, en el router Coyahuasi. En cambio, la 132 y la 20, esas están en el router Los Pelambres. Van a aparecer la 20.128, ahí está, directamente conectadas. Entonces lo aprendes por OSPF en el caso que sea remoto o local, en el caso que aquí está directamente conectada. Por ejemplo, esa. Está directamente conectada acá al router. Y de igual manera, fíjense que este router tiene
la ruta estática por defecto que se la entregó a los pelambres y se la entregó también a Coyahuasi. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que ir analizando para una mejor comprensión de la red. Y si los hackers o los intrusos de las redes lo manejan a perfección, con mayor razón, los administradores de red, los técnicos en telecomunicaciones, los ingenieros en conectividad y redes, por ejemplo, y los ingenieros de informática también tienen que conocer esto a la perfección. ¿Para qué? Para saber cómo se comporta tu red, si hay fallas, eh, y para saber por dónde están las conexiones, cuáles son los saltos, qué router está entregando la información, si es un router válido o un router falso. Entonces, yo guardaría esta base de datos en un documento y lo usaría como una línea de base para cuando hayan problemas, vuelvo a repetir el comando y veo si que hay algún cambio, por ejemplo, y ahí empezaría a distinguir intrusiones, por ejemplo, sin la necesidad de tener herramientas de tercero. Obviamente, igual es válido tener herramientas de tercero como IDS, firewalls, pero eh, acá está lo básico, es lo mínimo que debemos saber como profesionales. ¿Qué más queda pendiente? Está todo listo y funcionando, con lo cual entonces damos por finalizada esta demostración.